Bueno, pues bienvenidos a la unidad 3, programación concurrente multihilo. Estos son los temas que vamos a conocer. Concepto de hilo, comparación de un programa de flujo único contra uno de múltiple, creación y control de hilos, sincronización de hilos en computación, que esto también se le conoce como semáforos. Tema 1, concepto de hilo. Antes de definir lo que es un hilo, tenemos que entender qué es el procesamiento en paralelo. Se dice que es el método mediante el cual una serie de tareas o instrucciones se ejecutan de forma simultánea. ¿Por qué definimos tareas e instrucciones? Bueno, aquí estamos hablando de dos niveles diferentes. A nivel de sistema operativo se entiende que son tareas y a nivel programación se entiende que son instrucciones. Cada uno de estos subprocesos es ejecutado en uno de los núcleos del procesador de forma simultánea para aminorar el tiempo que se espera entre tarea y tarea. Y bueno, que la multitarea, que es otro concepto que tiene que ver también con el tema. Dice que es la característica de los sistemas operativos modernos que permiten que varios procesos o aplicaciones se ejecuten aparentemente al mismo tiempo, compartiendo uno o más procesadores. Diferencia entre multiproceso y multitarea. El multiproceso se refiere al número de procesadores del sistema. Por tanto, para que exista, se depende del hardware del equipo de cómputo, requiriendo al menos un procesador de dos o más núcleos. Anteriormente, solo se podía realizar con tarjetas madres que tenían dos o más slots para procesadores. Es decir, para que puedas tener multiproceso, requieres un hardware que sea capaz de atender dos tareas al mismo tiempo. La multitarea puede realizarse en un procesador que sea solo, es decir, que no tiene que ser multicore, ya que es una simulación del multiproceso. Conceptos a nivel de programación. Ya hemos tratado entonces el tema a nivel desde el punto de vista del sistema operativo. Pero como programador, ¿cómo voy a saber yo si estoy programando en multitarea o en multiproceso? Bueno, pues Java te define qué clases son para qué cosa. Siempre un timer va a ser multitarea y los hilos serán multiproceso. Hay una nota importante. Si tú programas con hilos, pero tu procesador tiene, pero tu computadora tiene un procesador solo, es decir, tu procesador tiene un solo núcleo, aunque utilice la clase treat, la aplicación resultado será multitarea. Esto debido a que no cuentas con el hardware suficiente para que el hilo se ejecute simultáneamente dos o más hilos a la vez en tu procesador. Ejecución en primer y segundo plano. Antes de entrar de lleno en lo que es con el concepto de timers e hilos, pues necesitamos entender qué es primer plano y qué es segundo plano. Cuando un proceso está en primer plano, recibe la información introducida por el teclado y está ocupando la pantalla, es decir, está mostrando información. Se entiende que tiene prioridad de procesamiento. La mayoría de las ventanas que se están viendo, que están en pantalla, se entiende que están en primer plano. Segundo plano. La ejecución en segundo plano son los procesos que ejecutan las aplicaciones mientras no las usamos, como la sincronización de datos, ubicación, actualización de información, etc. Se entiende que tiene menos prioridad de ejecución, lo que se entiende por segundo plano.
Y son todas aquellas tareas que, como lo especifica aquí, pues no se ven, pero sí se están trabajando. Timer de swing. El timer es un componente de Java que nos ayuda a ejecutar una función cada cierto tiempo. Se utiliza en la clase JavaX Swing Timer. Cada JFrame se considera un hilo y dentro de esta clase se construye el timer, por lo que se entiende que el timer depende del hilo principal, es decir, del JFrame para su ejecución. Se entiende también que el timer es multitarea. La sintaxis. Esa sintaxis ya la hemos manejado nosotros y es la clase timer, definir un nombre de variable, new timer. Entre paréntesis va el descanso expresado en milisegundos y un action listener que contendrá el código dentro del action perform, el código que tú escribes y que va a ejecutar en segundo plano el timer. Métodos. Una vez definido el timer, es necesario iniciarlo, evidentemente en segundo plano, mediante la instrucción start. Así tenemos el control de que el timer primero lo vamos a definir y luego tras la función start que vamos a colocarla dentro del evento de clic de un botón o cualquier otro objeto, pues de esa manera podemos nosotros controlar su ejecución. También podemos detenerlo con el método stop y podemos reiniciarlo con el método restart. Pasamos ahora a lo que ya sería nuestra clase hilo. La forma más directa de hacer un programa multi-hilo es extender una clase treat y definir el método run. El método run es invocado cuando se inicia el hilo, mediante una llamada al método start. El hilo se inicia con la llamada al método run y termina cuando termina este, es decir, el run termina y por ende también termina el hilo. La sintaxis es muy sencilla. Public class, el nombre de la clase, extends hilo. Bueno, treat. Y dentro de esa clase se pone el método run y dice código que se ejecutará en segundo plano. Aquí pones el código que tú deseas que se ejecute precisamente en este modo. Ciclo de vida de un thread. Bueno, este gráfico lo voy a explicar. Cuando tú instancias un nuevo thread y posterior a la declaración invocas el método start, entonces el código se sube al segundo plano y se ejecuta, es decir, está corriendo. Y en ese momento se convierte en un programa ejecutable separado de la ventana que lo invocó. Y una vez que termina la ejecución, el método run termina, el hilo muere. Por eso viene la nota. El código run se ejecuta en segundo plano, sí, pero solo lo hace una vez. Hilo inestable. Existe el mito que la programación multiproceso es difícil debido a la alta probabilidad que tienen los hilos de congelar las aplicaciones. Esto es verdad, pero solo pasa cuando el programador no conoce bien el comportamiento de un hilo. Forzando un hilo. Como se explicó en el ciclo de vida, el método run se ejecuta una sola vez. Y bueno, surge la pregunta, ¿cómo puedo forzarlo para que siga en memoria? Eso se logra poniendo dentro del código del run un ciclo generalmente infinito y evitando congelamientos al utilizar el método sleep, el cual duerme el hilo durante ciertos milisegundos indicados por el programador, logrando así estabilizar. Vamos a hacer programación.
En el siguiente video se comparará la ejecución en primer y segundo plano. Se utilizarán estructuras interactivas en primer plano y en segundo plano, así como multitarea y multiproceso. Gracias por haber visto este video.